El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Miren, yo creo en la providencia de Dios. Lo que estuvimos hablando en el programa hace una hora, hace ratito, los de mis hermanos en la radio no lo oyeron, pero en internet y televisión sí estamos hablando del valor salvífico del sufrimiento, apoyándonos en un documento del Papa Juan Pablo II, la Salvificis Doloris. Y en el número 24 hablábamos de cómo la redención es gracias al sufrimiento de Cristo. La redención es plena y completa en el sufrimiento de Cristo y no se le puede agregar, es plena, total, permanente, constante. Ahora bien, esto no está cerrado. ¿A qué se refiere? Yo lo comparaba a un océano inmenso, donde el océano inmenso es el sacrificio de Cristo. Mi sufrimiento humano, pues es una gota. Pero que si yo lo uno al sufrimiento de Cristo, se transforma en esa gigante. Claro, no es nada, no necesita el océano de mi gota para ser más, porque es inmenso. Pero mi gota, al unirse al de Cristo, forma parte de todo lo que haga el océano. Ahora tradúzcanlo: mi sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo, mi sufrimiento es una gota, el sufrimiento de Cristo es el océano. Yo no hago nada, pero unido al océano del sufrimiento se vuelve redención. Y entendemos eso de uno al sufrimiento de Cristo, lo que le faltaba, no porque le falte, sino porque está abierto y se actualiza en este sentido. Y el sufrimiento, retomo lo que hemos visto esta semana, que todavía lo estoy meditando, empieza con el servicio. Y del servicio nos pasa al sacrificio, y del sacrificio al sufrimiento, del sufrimiento a la muerte, para empezar a vivir la vida. Y vemos aquí en la conclusión del libro de Tobías todos estos elementos. Cuando pues viene este hombre, viene Tobías con el hombre que lo acompañó, Rafael, y le quieren pagar, ¿sí? Dice que le dan a dar, ¿no? Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, una pachangón, Tobit llamó a su hijo y le dijo: tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Entonces le van a llamar para decirle: recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Y ahí es donde viene la revelación de quién es Rafael y cuál es lo que él ha hecho. Y esto representa precisamente el unir lo poco que yo hago, se lo presento a Dios. Dios lo engrandece. Ahora, esto hablando del Antiguo Testamento, pero hablando ahora en el Nuevo Testamento, en la plenitud de la revelación, lo poco que yo pueda hacer, la caridad que yo pueda hacer, por mínima que sea, la justicia que yo pueda hacer, la limosna que yo puedo hacer, o sea, siempre que sea unida a Cristo, tiene valor eterno, tiene valor infinito. Vamos ahora a hablarlo en términos de dinero. Tengo yo un centavo y el Señor tiene 1,000 millones o 1,000 trillones de dólares y mi centavo es de pesos. O sea, ¿qué puede necesitar una persona que tiene 1,000 trillones de dólares? De un centavo mexicano, nada. Pero si yo lo uno
a los 1000 trillones, pues tiene un valor infinito, pero el centavo por sí solo no sirve de nada. Entonces, en este pasaje vemos que el ángel Rafael le presenta a Dios todo lo que están haciendo, todo lo que hizo Tobías, que en lugar de unirse a la manera humana, pues vamos a tener, pues sí, ya, no, se hincan los dos y se ponen a orar. Tobit, en lugar de centrarse en sí mismo y estoy yo bien y no me importa lo demás, ¿no? Él sale, deja de comer y sale al servicio de un hermano que está muerto para enterrarlo. Y todo lo que sufrió, y cómo va a ser probado, y cómo va a ser sanado. Todo este proceso tiene un valor eterno, porque está unido al de Cristo. Obviamente esto es en sentido anterior al Nuevo Testamento, pero tiene la plenitud en Jesucristo. Por eso, cuando un cristiano hace algo, por insignificante que sea, a los ojos de Dios, y ofrecido a Dios, y a los ojos de Dios, tiene valor eterno, tiene valor de eternidad, gracias a que está unido al de Cristo. Llámese caridad, llámese limosna, llámese justicia, llámese lo que sea. Pero cuando yo lo hago a nombre mío, cuando yo lo hago a nombre personal, o lo hago porque soy muy humanitario, que no es que sea malo eso, pero es incompleto. Está bien, el hombre por el hombre está bien, pero nosotros no podemos quedarnos solamente en ayudar al hombre porque siento lástima del hombre, que ya es mucho, ya es mucho. En esta sociedad egoísta, hedonista y que solamente piensa en el placer, pues obviamente, ya que haya alguien que se preocupa por otro, ya lleva mucho de gane. Pero nosotros no nos podemos quedar en el hombre con el hombre. Sí, el hombre con el hombre, pero unido a lo que Cristo ha hecho. Entonces, toda acción humana, incluyendo las acciones buenas, unidas a Cristo, se elevan a la 1000 potencia, se elevan a toda la potencia, o sea, se elevan a valor infinito, porque ese es así, mi Señor. Veamos todo lo que hizo Rafael. Ahora esto tradúzcanlo, pero ya en la vida en Cristo. Rafael se llevó a los dos aparte, les digo, entonces, este elemento que también va a ser muy interesante, bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes. O sea, es una acción. ¿Qué significa? Que todo lo que estén haciendo, háganlo en honra a Dios, en la gloria a Dios, todo lo que vayan a hacer. Dice, glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho. Canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Esto implica que todo lo que se haga y todo lo que se viva tiene que ser en reconocimiento del amor de Dios por mí. ¿Por qué lo ofrezco? ¿Por qué lo que hago lo hago en nombre de Dios? Porque reconozco el amor de Dios por mí. Tanto me amó que envió a su Hijo único para que yo no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, le doy gloria a Dios, lo glorifico con mi vida, con mis acciones, porque es grande lo que Él me ha dado. Pero cuando yo como cristiano, entre comillas cristiano, no entiendo el valor del sacrificio de Cristo por mí, pues sí, ay, qué bonito ya, pero hago las cosas a mi nombre. Como aquella persona que dice que ama a otra persona, pero todo lo hace pensando en sí mismo, pensando en lo que él quiere, siente, le gusta, le parece. Y realmente la relación pues no es en esa plenitud. Una persona enamorada lo hace todo en nombre de ese amor. Quiere ser mejor, quiere luchar. Yo platicaba con una jovencita, le digo, ¿cómo saber que un noviazgo, una relación es pleno? Porque me lleva a ser mejor persona, me lleva a querer ser mejor ser humano. Tú dices, wow, o sea, vale la pena. Pero cuando la relación se trata de quién da más y que si yo, que si tú no haces, que si yo sea, no es pleno, no es maduro, ni es sano tampoco. Por eso, proclamar, dice dignamente las obras del Señor, no sean negligentes en reconocerla. Por eso, cuando hacemos algo, y hacerlo en nombre de Dios, estoy proclamando y reconociendo el amor de Dios, el sacrificio de Dios, todo lo que ha invertido Dios por mí, y ha invertido la encarnación, vida, pasión, muerte, resurrección de Jesucristo en mí, por mí. Entonces yo valgo todo eso.
Y no puedo quedarme con los brazos cruzados. Tengo que proclamarlo. A veces no se trata de salir a la calle, hermanos, conviértanse, aleluya. No, hay que proclamarlo con las obras, hay que proclamarlo en el servicio, hay que proclamarlo en la caridad, hay que proclamarlo en la alegría, el gozo y la paz. Que se note en la forma de vida, que se note en el servicio. Y ahí es donde va a ser interesante, ¿no? Por eso, proclamen dignamente las obras del Señor, no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey. Ahorita nos va a explicar más adelante el arcángel. Dice, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. O sea, es bueno ser fiel a la autoridad, pero es más importante serle fiel a Dios. O sea, qué bueno que seas fiel a la autoridad humana, pero es más importante que le des la gloria a Dios. Más que serle fiel a una persona, hay que serle fiel a Dios. Y dice, proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho viviendo haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados, esta palabra, cuando lo estaba leyendo la Madre Blanquita, me llamó mucho la atención. ¿Qué mejor manera de explicar lo que es el pecado? Fíjense, los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. ¿Sí se entiende? Imagínate que tú te agarras a golpes, que tú te torturas, que tú te lastimas. Hay personas enfermas que hacen eso. Los famosos jóvenes que se cortan, ¿no? No sé cómo se llama eso. ¿Los hemos? Creo que sí. Y que se cortan, o los que se producen el vómito, se están lastimando, son enemigos de su propio. No hay un respeto. Pero aquí estos se lastiman su cuerpo, pero más grave es cuando se lastiman el alma. Entonces, el pecador se destruye a sí mismo, ¿sí? Se va deteriorando como ser humano. Y entre más se destruye, más hambre siente de lo material, o sea, es una droga. Y más hace a un lado lo divino, lo humano, lo bueno, y más se va destruyendo. Y un pecador termina completamente destruido, hasta que se convierte, se arrepienta y se confiese. Pero mientras, es destructor, es enemigo de sí mismo. Luego ya, mi querido Rafael, les va a revelar todo sin ocultarles. ¿Sí? Les he dicho que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones. Vean lo mismo, no es lo mismo simplemente hacer esto que presentárselo a Dios. O sea, el ángel elevaba. Ahora, esto hacía una criatura. ¿Cuánto más hará el mismo Hijo de Dios que se sacrificó? El ángel no se sacrificó por nosotros. El ángel no hizo nada en cuanto de salvación, de redención. No, el ángel es una criatura. Pero Cristo vino a hacer todo eso por nosotros. Y entonces, si el ángel puede llevar a Dios esas oraciones, ¿cuánto más podrá hacer Dios o hace el mismo Hijo de Dios por nosotros? La plenitud de todo lo que necesitamos está en Dios. Dice, les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban y ofrecían sus oraciones al Señor de la gloria, como un memorial, lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Dice, cuando oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria. ¿Quién? Rafael. Y lo mismo hacía con Tobit cuando enterraba a los muertos. Cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto. Y entonces fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y Aquí, ¿qué significa el dar gracias y alabarlo? Significa que todo reconocemos que viene de Dios, que todo es de Dios y que todo tiene que regresar a Dios. Pero, pues, es incompleto porque, ¿cómo puedo subir? Pues, ahí el ángel se presentó. Claro, sabemos que es en sentido
No quiere decir que los ángeles no nos asistan, y sí tenemos nuestro ángel de la guarda, pero aún así los solos ángeles no pueden hacer nada por nosotros si no existiera la redención, si no existiera el acto salvífico que eleva todo lo que nosotros hagamos a Dios en una magnificencia increíble. Por eso el texto del Evangelio nos presenta lo inverosímil, lo increíble. ¿Cómo puede ser más? Dice que 2 moneditas de poco valor sean más valiosas a los ojos de Dios que todo el dinero que han echado los ricos, y que son cantidades a lo mejor exorbitantes. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia que esas 2 moneditas estaban unidas a Dios, y las otras, las grandes cantidades, estaban unidos a mí, a mi esfuerzo, y yo lo hice, y yo soy, y yo hago, y véanme, cuando dice el Señor, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿sí? Cuando ayunes, cuando ores, cuando, ¿el otro qué es? Ayunar, orar, me falta el otro. Des limosna, que no lo sepa, o sea, no andes de pachanguero. Y pues sí, los otros hacían alarde de yo doy, es que yo hice, es que yo aquello, pero el calladito que lo hace por amor a Dios, aunque sea 1 centavo, tiene valor eterno. Y si tú vas a dar dinero, y tiene mucho dinero, pero lo haces unido al amor de Dios, tiene valor eterno. Lo mismo valen 2 centavos que 1.000.000 de pesos. Lo importante es, ¿por qué no estás haciendo? Está unido al sacrificio de Cristo, está unido a la ofrenda que es Cristo. Por eso en la Santa Misa lo que hacemos es pedimos, ofrecemos, damos, recibimos, todo es en nombre de Cristo. Él es el canal, Él es el camino. Y se entiende mejor ahora que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él se puede encontrar todo esto. Solamente estando unido a Él. El pecado nos aleja, y al alejarnos nos hace enemigos de nosotros mismos. Todos vemos personas enfermas y que se siguen dañando. Parece mentira, ¿no? Pero los que no pueden respirar, que tienen enfisema pulmonar por tanto fumar, se están muriendo, pero ahí siguen con su cigarrito. Oye, ¿no te quieres? O el diabético, que está mal, que ya le cortaron un pie, que le van a cortar el otro, que ya no le sirven los riñones, y sigue comiendo sus dulces. Es enemigo de sí mismo. Si esto hacemos con el cuerpo, imagínense qué no haremos con el alma y lo que nos estamos destruyendo. Por eso, hagámosle caso al Señor y sigamos el ejemplo o sigamos el consejo del arcángel, ¿sí? Bendecir a Dios y glorificarlo delante de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo hago por Él y para Él. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué perdonas? ¿Por qué sirves? ¿Por qué ofreces? ¿Por qué aguantas? Porque todo lo hago, todo lo digo, glorificando delante de los vivientes. Glorificando a Dios delante de los vivientes por todo lo que el Señor me ha hecho. Todos los beneficios. Pues ¿cuáles beneficios y puros problemas si estoy enfermo, si me quedé sin... ¡Ey, bájale! Y el sacrificio de tu salvación que Jesús hizo por ti, ¿te parece poco? Pero como somos a veces olvidadizos o no nos centramos en esto, sino queremos lo que le damos prioridad a lo que queremos y no entendemos lo que ya recibimos, perdemos esto. Bueno, vamos a dejarle aquí, meditemos en esto que el Señor nos ha regalado y presentemos las intenciones y las necesidades de cada uno de ustedes.